Un placer saludarles. Por ahí nos faltan dos Igualmente. compañeros que creo que están intentando ingresar a la plataforma. En un momento comenzamos, así que bienvenidas y un gran placer que nos acompañen esta tarde. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ver si están de acuerdo, solamente 1 o 2 minutitos para que nuestros demás compañeros se conecten y comenzamos. Maestra Mara, ¿en qué nivel trabaja usted? Estoy en preescolar. En el Estoy nivel de en preescolar. preescolar en el oriente de Michoacán, donde las mariposas. Cuando quiera, Muy véngase cerca para acá. de la mariposa monarca. Claro, claro, muy bien allá. Muy bonito. A 1 hora. Y a una hora de las mariposas monarcas. Qué bonito, qué Y bonito. todavía sube 1 hora más. Para llegar hasta arriba. De hecho, he estado en una Sí. ocasión en el santuario de la mariposa monarca, hace ya muchos años, un lugar muy agradable. No recuerdo, creo que en aquella ocasión fui por un municipio que se llama Angangueo. Ah, sí. El bello municipio de Angangueo. Mire, De fíjese Angangueo. que le voy a Bueno, platicar. Me da risa porque tengo aquí, mi amiga es Isabel, ajá. y entonces mi marido es de allá de Angangueo, y me da risa porque todo el tiempo cuando éramos novios nos andábamos peleando, que la mariposa era de Ocampo y él que de Angangueo. Entonces, por eso me dio Bueno, risa porque de mi maritito Angangueo, Michoacán. es compartida Sí, afortunadamente, ¿verdad? así es. Bueno, pues si están de acuerdo vamos a comenzar. Muy seguramente nuestros demás compañeros se van a incorporar un poquito. Les doy una cordial bienvenida. Bueno, vamos a comenzar con nuestro taller. Nuestro taller está pensado un poquito en 2 sesiones. Si están de acuerdo ustedes, podemos trabajar esta sesión de 5 a 7, 7:30. Ahora sí que hasta que nos cansemos un poco. Y después podemos tener otra sesión el próximo lunes. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Es una buena fecha para ustedes el lunes o prefieren que sea el martes, igual que hoy? No, sí, el lunes, yo sí prefiero que sea lunes. ¿Sí? ¿Para usted, maestra Marisabel, también está bien? Sí, de acuerdo. Ok, entonces trabajaremos el día de hoy y Sí, está trabajamos el bien. próximo lunes. Así nos da oportunidad de dejar un poquito de tarea. Okay. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Voy a apagar un poquito mi cámara. Bueno, me presento, soy el doctor Jesús Castañeda. Les saludo con mucho gusto desde el CIEM. Nos da mucho gusto poderles saludar esta tarde y poder disfrutar de este taller que hemos llamado Taller de Equidad e Inclusión. Voy a permitirme utilizar una presentación para poder comenzar nuestro diálogo. Entonces, bueno, hemos preparado este taller para ustedes, esperando que lo puedan disfrutar bastante, este taller de equidad e inclusión. Y bueno, tal vez la primera pregunta que nosotros podemos hacernos antes de entrar así demasiado en materia, podría ser si nosotros ya hemos escuchado estos términos. No sé si nosotros en otra experiencia ya hemos tenido la oportunidad de escuchar sobre la equidad, sobre la inclusión. Maestro Mero, bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Muy, muy, muy buenas tardes. No sé si antes entonces hemos escuchado hablar sobre estos 2 términos. Maestra Marisabel, ¿le gustaría compartirnos? Sí, pues últimamente no lo hemos retomado mucho, sobre todo ahorita que en los talleres de consejos técnicos, sobre todo la última vez que tuvimos se habló sobre la equidad, sobre la inclusión, y considero pues que es una necesidad que tenemos como pues docentes estar un poco más informados sobre estos términos porque pues se nos presentan chiquitos, ¿no? En las escuelas y debemos saber manejar pues bien bien estas situaciones con ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, maestra Marisabel, gracias por compartirnos. Maestra Mar, ¿dónde ha escuchado hablar este término
o estos dos términos, el término de equidad, el término de inclusión? Pues sí, obviamente en nuestro entorno escolar, fíjese que hice la maestría en problemas de aprendizaje y recuerdo que desde entonces se han manejado esos términos de igualdad, de incluir a los niños a un ambiente regular, educativo, a los niños con necesidades, con problemas psicomotrices. Entonces, en un inicio yo estuve en un CAM, en un centro de atención múltiple, y pues ahí trabajábamos parte de eso, o sea, ya tenía bastante tiempo que sí se escucha hablar de eso. A lo mejor aquí en preescolar se ve como nuevo, pero en realidad en las escuelas especiales todo el tiempo se ha tratado como que de trabajar y de incluir a estos pequeñitos en escuelas regulares. Claro, Entonces, claro, muy bien. estuve 3 años en un camp. Y sí, uno de los propósitos era llevarlos a, a escuelitas normales que trabajaran ahí y se incluían también en la escuela donde estábamos nosotros trabajando. Y ahorita en preescolar, pues también hay niñitos que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, que tienen parálisis. Tenemos una con audición que le falta, no escucha. Entonces pues es parte de la bueno, se me trabó la lengua. Cotidianidad, ajá, no se preocupe, Ajá, cotidianidad. de la labor docente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, maestra. Fíjese que esto que usted nos comenta es muy interesante, porque en efecto, quienes hemos estado atendiendo desde hace muchos años en el ámbito educativo, sabemos que el tema de la inclusión, el tema de la equidad es un tema permanente en el aula o muy vinculado al aula, aunque propiamente visto como una perspectiva educativa o inclusive visto como parte de un modelo educativo, pues esto pareciera ser que es mucho más reciente. Yo me atrevería a decir que la parte oficial, es decir, se ha oficializado recientemente, pero es un tema que de manera constante ha estado presente en el salón de clases desde hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias, maestra. Maestro Mero, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Bueno. Muy Sí, buenas tardes, maestro Mero, qué gusto saludarlo. Bienvenido. gracias, tanto gusto, compañeros. Aquí queriendo saber más, y es el motivo de mi unión a este grupo. Muchas gracias, maestro Mero. Maestro, ¿dónde ha escuchado o qué experiencias tiene con respecto a estos dos términos, el término de inclusión, el término de equidad? Bueno, equidad, pues, equitativo, ¿no? Meritocracia, mérito, ganador, no sé. Partes iguales para todos en derechos y obligaciones. En la misma forma, igualdad, no más para unos, no más para otros, sino lo que es también para todos, por derecho general de ser y de estar. Así. Muy bien, muchas gracias. Gracias por compartirnos estas ideas. Bueno, pues vamos a profundizar sobre estos dos términos. Entonces, bueno, ahora sí, si me permite, voy a apagar un poquito mi cámara para proyectar. Yo les agradezco esta primera intervención inicial, donde ya comenzamos un poco desde estos saberes que tenemos desde la experiencia, desde lo que hemos escuchado un poco sobre esta conexión que se da entre la equidad, entre la inclusión, desde luego. Y bueno, lo primero que habrá que mencionar es que cuando nosotros escuchamos estos términos, el término de equidad, el término de inclusión, pues parece ser que nos estamos refiriendo a un campo relativamente nuevo, decíamos, en el ámbito educativo. Estamos hablando de una nueva área de la educación y además, debo decirlo, de una área de la educación que tiene un auge, de un área de la educación que hoy en día representa uno de los campos más fértiles de desarrollo. Tanto es así que hay un interés
de las autoridades educativas en que nos formemos en este ámbito. Ahora, independientemente del interés de las autoridades educativas, sabemos en el salón de clase que nos enfrentamos a retos que están, desde luego, relacionados con la situación que viven nuestros estudiantes. Así es como apenas muy recientemente, en el año 2015, es que surge una definición aceptada a nivel internacional de lo que entendemos por la educación inclusiva. Esta definición que surge en Corea del Sur, es donde se hace una reunión y finalmente se define aquello que de manera oficial la UNESCO va a considerar como educación inclusiva. Y la definición es esencialmente el de pensar la educación inclusiva como un conjunto de procesos. De hecho, como el proceso que garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Sí, estamos hablando de todos los estudiantes. Pero en ese todos los estudiantes ponemos un cierto énfasis. Ponemos un énfasis en aquellos que están excluidos, en aquellos que están marginados, en aquellos que están en riesgo de estar justamente excluidos o marginados. Y entonces, ¿mediante qué hacemos esto? ¿Cuáles son las maneras? ¿Cuáles son las acciones que nosotros podemos emprender para llevar a cabo, para cumplir con esta definición de educación inclusiva? Pues una de las maneras es la eliminación, o si no se puede la eliminación, al menos la minimización de las barreras que limitan el aprendizaje y desde luego la participación de los alumnos. Y estamos hablando de barreras que, por cierto, construimos nosotros mismos. Somos las sociedades, somos las personas quienes finalmente construimos estas barreras. Nos estamos refiriendo a esas barreras políticas, a estas barreras institucionales, a estas barreras culturales, a estas barreras prácticas. Somos nosotros quienes hablamos de políticas que discriminan. Somos nosotros quienes construimos reglamentos, quienes construimos instituciones en muchas ocasiones que discriminan. Somos nosotros quienes construimos una cultura que discrimina, que legaliza la discriminación, y somos nosotros quien pone en práctica la discriminación y quien crea barreras para que otros tengan dificultades para aprender, para que otros puedan ser excluidos, para que otros sean marginados. Somos nosotros quienes ponemos en riesgo a diferentes sectores de la población a través de nuestras creencias, a través de la cultura, que en muchas ocasiones es la cultura en la que nosotros nos hemos creado, hemos crecido. Entonces, ¿en qué se basa esta idea de una educación inclusiva? Pues se basa en la idea de la equidad, la idea de la justicia, de la igualdad, de la interdependencia. ¿Para qué? Para poder conformar una sociedad que reconozca y que pueda valer la diversidad. Y bueno, como este es un taller, voy a pedirles un primer ejercicio, un ejercicio bastante simple, donde tal vez nosotros podamos hacerlo en 2 o 3 minutos. Si les es posible, tengan a la mano una computadora, un teléfono. Vamos a los términos a los que estamos hablando, tomando referencia como sustento. Vamos a investigar qué significa la palabra equidad, qué significa la palabra justicia, qué significa la palabra igualdad, qué significa la palabra interdependencia, ya que van a ser 4 términos que vamos a estar citando. ¿Les parece bien entonces? Sí, como primer ejercicio, investigamos la definición de estos 4 términos. ¿Cuánto tiempo requerimos para ello, maestra Mara? ¿Cuánto tiempo damos? Tengo que quitar aquí. Ya. No sé, 15 minutos. Ay, tanto. Un poquito menos.
Pueden Ok, ser unos 4 minutos, maestra Mara. ok, Podrían ser unos 4 minutos, ¿está bien? muy bien. 5 minutos, Sí. ok, 5 minutos. Entonces vamos a tomar nuestro cuaderno allá en casa y vamos a investigar estos 4 términos para compartirlos todos, ¿sí? Adelante, por favor, si son tan amables. Gracias. Gracias. Ay, me hubiera metido en la computadora. ¿Ani se durmió? Sí. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Podemos encontrar algunos de estos términos?
Así es. Perfecto, excelente, excelente. Muy bien. Maestra Mara, ¿nos podría compartir entonces qué entendemos, por favor, qué entendemos por equidad y qué entendemos por igualdad? Por favor, si es tan amable. Equidad, igualdad. ¿Lo que yo entiendo o lo que busqué? Lo que usted pudo encontrar, ajá, en su búsqueda Ok. de información. Equidad. Dar a cada uno lo que se merece en virtud de sus méritos o condiciones. Igualdad. Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o mucho aquí. O forma de compartir alguna cualidad o característica. Igualdad de oportunidades. Muchas gracias, maestra María, muchas gracias, maestra Mara. Maestra María Isabel, ¿usted encontró alguna diferencia entre estos dos términos? ¿Encontró otra manera de definir estos dos términos? En la equidad, bueno, lo puse muy sencillo, dar a cada persona las mismas condiciones. Y en En la inclusión, equidad. en la equidad, dar a cada persona las mismas condiciones. Ajá. Y el otro Eso término fue era igualdad. Era igualdad. Ay, ese todavía equidad me e faltaba, pero sí, Ok. ese todavía no ¿Encontró lo tengo, el término igualdad. justicia, tal vez? ¿El término justicia? Sí, sí. Es un Ajá. valor que inclina a obrar y juzgar, teniendo por guía la verdad y dando a cada uno lo que, dando a cada uno lo que, ay, no terminé, lo que le pertenece. Lo que le pertenece. Muchas gracias. Maestro Homero, ¿encontró usted alguna diferencia en las definiciones que encontró con el de nuestras compañeras? Pues un poquito igual. En equidad dice no favorecer en el trato a uno y perjudicando a otro. ¿Sí? Igualdad. Que tenga uniformidad entre las partes de un todo. Uniformidad entre las partes de un todo. Así es. ¿Y Muy cuál bien, es la muchísimas. otra? Ah, La otra es justicia. justicia es, pues, un poco semejante las tres, pero ahí le agrega, dice ahí, como que por parte de ley, ¿no? O sea, ser justo, pero ya por algo es, como que por algo escrito, pues. Por algo escrito. Muy Sí. bien, muy bien. Muchas gracias. Observemos que, por ejemplo, este término de justicia va a estar ligado a un proceso natural que desarrollamos las personas, que es nuestra construcción del juicio. Y ese juicio se basa en poder razonar, en poder llegar a una conclusión considerando un conjunto de premisas. Este juicio es fundamental porque es este juicio el que particularmente nos caracteriza como seres con razonamiento, seres pensantes. Entonces, la justicia consiste en este sentido en poder establecer ese juicio, pero como en una especie de igualdad de condiciones. Es decir, cuando yo voy a juzgar algo, voy a juzgarlo por la verdad, voy a juzgarlo por la evidencia y no por otros aspectos. Otros aspectos no tendrían que podríamos decir, nublar el juicio que tengo. En este sentido, hay como que una conexión entre estos tres conceptos, ¿no? Por una parte, voy a procurar que todos tengan las mismas condiciones. Pero por otro lado, aun cuando procuro que todos tengan las mismas condiciones, acepto
que hay personas, y de hecho, las personas son distintas y esas condiciones serán ligeramente distintas en cada una de las personas. Ahí aparece la equidad. Y finalmente, si voy a establecer un juicio, voy a establecer un juicio desde las verdades, sin necesariamente este juicio obrar de mala fe hacia un lado o hacia otro, buscando siempre este principio de justicia. En este sentido, por eso nos hemos permitido un poquito investigar estos términos, porque son términos que vamos a estar utilizando y siempre es importante redefinir para estar un poquito de acuerdo en que estamos hablando de la misma perspectiva, que estamos entendiendo lo mismo de la justicia, de la igualdad, de la interdependencia. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con ello? El sustento de la sociedad consiste en poder desarrollar estos valores, en poder desarrollar estas características humanas en todas las personas. Y entonces podamos conformar una sociedad que pueda reconocer, que pueda valorar esa diversidad. Darnos cuenta un poco, como lo decía el gran teólogo y psicólogo Howard Gardner, darnos cuenta que lo natural en el ser humano es ser distintos, porque todos desarrollamos diferentes tipos de inteligencia en diferentes niveles de inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples es un sustento muy interesante para comprender la noción de diversidad. Y es un sustento interesante porque esta pregunta que se hace Howard Gardner en los años 80 sobre qué es la inteligencia va a ser algo fundamental para poder comprender que todos de inicio somos distintos. Porque para Howard Gardner, los aspectos que influyen en la inteligencia están ligados, por una parte, aspectos directamente biológicos, aspectos que tienen que ver esencialmente con nuestra genética, con estas inteligencias, con estas habilidades, con estas capacidades que de manera natural adquirimos, que nuestro cuerpo ya tiene. Pero eso no es suficiente, porque al mismo tiempo que vamos desarrollando estas habilidades, estas capacidades naturales, también nuestra cultura, la familia, la comunidad, el ambiente en el que nosotros crecemos y nos vamos desarrollando, influye e inclusive estimula cierto tipo de inteligencias. Entonces observemos cómo la biología parece que nos dice ya un poco cuáles son nuestras inteligencias, pero también la cultura nos dice cuáles son nuestras inteligencias y finalmente nuestra propia práctica, esas decisiones que hacemos día a día nos dicen qué inteligencias desarrollar. La combinación de estos tres elementos finalmente nos habla de cuáles son las inteligencias que desarrollamos como ser humano. Pero más aún, al darnos cuenta de ello, al darnos cuenta que todos desarrollamos una biología propia, nadie más tiene nuestro cuerpo, nadie más tiene nuestras inteligencias, nadie más tiene nuestro nivel de conciencia, nadie más es como nosotros. Entonces, esta biología, esta manera de adquirir la cultura, esta manera de finalmente poder desarrollar nuestras propias prácticas, nos define y nos hace diversos. Entonces, aceptar la teoría de las inteligencias múltiples es aceptar finalmente que nosotros somos diferentes, que crecemos y nos desarrollamos en diversidad. Bueno, entonces, esto nos lleva a dos análisis muy interesantes. Hablamos de educación especial, hablamos de educación inclusiva. ¿Alguno de ustedes
¿ha escuchado antes hablar de esto? ¿Qué será la educación especial? ¿Qué será la educación inclusiva, maestra Mara? Ay, ay, ay. Educación especial, educación inclusiva. Pues ya le había dicho un poquito ese rato que, bueno, para mí la educación especial es dar atención a esos niños que requieren mayor apoyo por alguna circunstancia o situación que tengan alguna discapacidad, algún mm, o alguna característica diferente que los hace ser especiales y que ocupan esa atención especial. Y educación inclusiva, pues es incluirlos en la vida cotidiana para que ellos puedan resolver de la mejor manera situaciones que se les presenten en la vida. Y era eso, incluirlos, ¿no? En una vida que nosotros a lo mejor llamamos normal. Incluirlos en un ambiente regular donde Claro, pues hay muchos niños. En este caso, claro. pues, porque estamos hablando de niños, pues, ¿no? Porque a lo mejor es la rama en la que yo me desenvuelvo. Pero pues hay muchas situaciones de trabajo, por ejemplo, también. Claro, yo le agradezco mucho y me encanta que utilice la palabra incluir, porque de hecho esa es una palabra adecuada bajo este enfoque. Y en efecto, muy seguramente todos hemos escuchado estos dos términos que cada vez aparecen con mayor constancia y con mayor presencia en el ámbito educativo. La educación especial, vista como una disciplina, ¿sí? Esta educación que hace referencia a la atención de una población. ¿Qué población? Nos estamos refiriendo a los alumnos con discapacidad, a los alumnos también con actitudes sobresalientes, a los alumnos con dificultades severas de aprendizaje, de comunicación y conducta. Y cuando hablamos de alumnos con discapacidad, estamos hablando de diferentes tipos de discapacidades. Estamos hablando, sí, de discapacidades físicas, pero también estamos hablando de discapacidades cognitivas. Cuando estamos hablando de alumnos con actitudes sobresalientes, vale la pena aquí mencionar que en muchas ocasiones la educación básica se ha centrado, la educación en México se ha centrado en prestar mucha atención a los alumnos con discapacidad, pero también no hemos atendido a las propias dificultades, a las propias necesidades que requieren nuestros alumnos con actitudes sobresalientes, aquellos alumnos que tienen desempeños extraordinarios en matemáticas, en ciencias, en el uso del lenguaje, en actividades físicas, pero que al mismo tiempo que presentan estas actitudes sobresalientes y extraordinarias en ciertos campos o en ciertas habilidades, también tienen sus propias necesidades, sus dificultades. Y desde luego, a los alumnos con dificultades severas de aprendizaje, de comunicación y de conducta. Esto es en torno a la educación especial, a este campo del saber, a esta disciplina. Pero cuando hablamos de la educación inclusiva, más bien estamos hablando de un enfoque que se refiere principalmente a un modelo para atender a la diversidad, que de hecho está estrechamente relacionada con la atención educativa. ¿Acorde a qué? A las necesidades, a los intereses, a las características, a los estilos, a los ritmos de cada aprendizaje, de cada alumno. ¿Sí? Observemos entonces cómo este enfoque pone mucha atención a lo que Howard Gardner llama una educación personalizante, una educación que está pensada para la persona, para las necesidades, para sus intereses, para sus características, para sus estilos de aprendizaje, para su propio ritmo de aprendizaje. Y entonces, podríamos decir que en gran medida este esfuerzo que deviene de la educación inclusiva depende en gran medida de las prácticas que incorporamos en la educación especial y de hacer la educación especial
un entorno mucho más natural. Entonces, como podemos darnos cuenta, se da una conexión muy fuerte entre estos dos nuevos campos de la educación, ¿sí? La educación especial como una disciplina y la educación inclusiva como un enfoque. Ahora, ¿cuál es la población que se atiende desde el enfoque de inclusión? ¿Sí? En muchas ocasiones todavía encontramos confusiones en relación con la población que atiende el modelo de inclusión. ¿Sí? Es decir, la educación inclusiva no solamente se basa en atender a una determinada población, sino que considera en poder atender a todas las personas, independientemente de su condición, de sus características, de sus capacidades, de sus necesidades. Es decir, estamos hablando de poder atender a todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad, a todas las personas que tienen dificultades de comunicación o de conducta. Y desde luego, aquellos quienes tienen actitudes sobresalientes. Esto entonces no pretende de ninguna manera desdibujar las poblaciones más vulnerables o inclusive aquellas poblaciones que tienen más necesidades. Lo que busca es brindar una atención educativa desde un enfoque inclusivo. Y desde esta perspectiva, maestras y maestros, podemos pensar justamente que el modelo de inclusión es al mismo tiempo una realidad que queremos construir, un camino por el cual queremos ir pasando juntos, pero también se convierte en una meta, porque buscamos que la inclusión no solamente se dé en la escuela, buscamos que la inclusión realmente se dé en la cultura, en la sociedad. Buscamos que, desde luego, la escuela pueda ser ese ejemplo de transformación. La escuela pueda ser ese espacio donde el alumno sea quien quiere ser, donde el alumno pueda respetarse y valorarse como ser humano, donde no haya diferencias en un sentido delimitativo o discriminatorio, sino que entendamos esas diferencias más bien como una riqueza en el salón de clase. Y entonces aparece el término equidad, ¿sí? Este término de equidad, ¿y a qué nos referimos a esta equidad? Pues nos estamos refiriendo a que si la educación, si buscamos desarrollar una cultura de la equidad, pues necesitamos desarrollar entonces una equidad en el acceso, una equidad en los recursos y también en la calidad de los procesos educativos, pero también una equidad en los resultados de aprendizaje. ¿A qué nos referimos a equidad en el acceso? Pues nos estamos refiriendo a que de inicio haya una igualdad de oportunidades de ingreso a todos los niveles educativos sin ningún tipo de distinción. Pero esto también implica asegurar que haya escuelas disponibles, que haya escuelas accesibles, asequibles para toda la población. Se trata de generar una igualdad de oportunidad en las diversas trayectorias educativas, entendiendo que cada persona construye una trayectoria educativa distinta. Pero lo importante aquí es que toda persona que busque tener acceso a ella, lo tenga. Segundo, la equidad en los recursos y en la calidad de los procesos educativos. Se trata entonces que todas las personas puedan tener acceso a la escuela y tengan acceso a los recursos materiales, a los recursos humanos, a los recursos pedagógicos. Que haya currículums y materiales flexibles, pertinentes, para ayudar a desarrollar las competencias de los alumnos, para ayudar a desarrollar los aprendizajes esperados, los aprendizajes profundos, los dominios necesarios. Una equidad en los resultados de aprendizaje.
Lo que buscamos es que en la medida de las posibilidades, desde luego, los alumnos puedan alcanzar aprendizajes más o menos equiparables, independientemente de su origen social y cultural. ¿Sí? Buscamos que los alumnos desarrollen capacidades, talentos e inteligencias. Esto es una parte muy importante, porque no buscamos entonces que aquellos que parece ser que pueden ir más adelante vean muchísimo más contenido, o inclusive que utilicemos ese hecho para discriminar a quienes estudian en la ciudad, a quienes estudian en el campo, a quienes estudian en regiones indígenas. ¿No? Buscamos que todos tengan acceso a contenidos de calidad. La inclusión en este sentido se concibe entonces, observemos, que la inclusión se concibe entonces como un proceso a través del cual el sistema escolar, representado por sus escuelas, por sus aulas, se va transformando de manera gradual. Se va transformando de manera gradual de espacios segregados, de espacios excluyentes, a espacios que tengan las siguientes características. Observemos estas 5 características tan interesantes. La primera, a espacios que puedan reconocer que todas las personas tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. A espacios donde se pueda hacer efectivo el derecho a una educación de calidad para todos. A espacios donde se pueda avanzar hacia escuelas plurales, hacia escuelas diversas en su composición. A espacios donde se pueda atender, donde se pueda dar respuesta a esa diversidad de necesidades educativas que tienen los niños, las niñas, los jóvenes. Y de hecho, donde de ser necesario se puedan ajustar las prácticas de las escuelas a su situación, a sus características, a las realidades que viven los estudiantes en su contexto. A espacios que puedan beneficiarse de una educación inclusiva. Esa educación inclusiva que consiste en no solamente aprender a aprender, o no solamente aprender a hacer, sino que también consiste en aprender a hacer y fundamentalmente en aprender a convivir. Así, la educación inclusiva garantiza el acceso, garantiza la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes. Y pone un principal énfasis en aquellos que están excluidos, en aquellos que están marginados o en aquellos que estén en riesgo de estarlo. ¿Qué es lo que hace la educación inclusiva? Pues poner en propuesta prácticas, poner en propuesta acciones que ayuden a eliminar, que ayuden a minimizar esas barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, lo que buscamos impulsar es ese tránsito hacia la educación inclusiva. Ese tránsito hacia la educación inclusiva donde los sistemas tradicionales en muchas ocasiones han privilegiado esa idea del estudiante promedio, esa idea del estudiante homogéneo, donde todas las niñas y los niños, los jóvenes que atendemos, son del mismo tipo, aprenden igual, tienen las mismas necesidades, tienen las mismas dificultades y problemas. Lo que buscamos ahora es darnos cuenta en que eso que nosotros llamamos homogéneo, en que eso que nosotros llamamos normal, no ha ayudado a realmente atender las necesidades que viven nuestros estudiantes.
porque en realidad nuestros estudiantes han sido ignorados. Han sido ignorados aquellos que tienen discapacidades, han sido ignorados aquellos que han tenido dificultades de aprender, dificultades en su conducta, en su comunicación. Han sido ignorados aquellos que utilizan otra lengua, una lengua indígena, aquellos que son migrantes, inclusive aquellos estudiantes que tienen actitudes sobresalientes. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Bueno, bajo esta propuesta se busca eliminar algunas definiciones que anteriormente hemos utilizado. La idea de problemas de aprendizaje, las adecuaciones curriculares, el alumnado con necesidades educativas especiales, problemas de aprendizaje, problemas de conducta, propuesta curricular adaptada. Y lo que buscamos es ahora incluir otras definiciones. Incluir definiciones como barreras para el aprendizaje y la participación, dificultades severas de aprendizaje, dificultades severas de comunicación, dificultades severas de conducta, plan de intervención y el término de ajustes razonables. Bueno, vamos a llegar entonces a nuestro segundo ejercicio y voy a pedirles, si son tan amables, si pudiéramos nuevamente hacer una pequeña investigación, vamos a llamar documental en este caso, y vamos a buscar en internet, en nuestros textos que tengamos a la mano por ahí, estos 6 términos. ¿Cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación? ¿Qué significa este término completo? ¿Cuáles son las dificultades severas de aprendizaje? ¿Cuáles son las dificultades severas de comunicación? ¿Cuáles son las dificultades severas de conducta? ¿Qué es un plan de intervención? ¿Y cuáles son los ajustes razonables? Maestra María Isabel, ¿cuánto tiempo necesitamos para hacer esta actividad en casa? Pues no sé, unos 10 minutos. Unos 10 minutos, muy bien, ¿les parece bien? Maestro Homero, ¿está usted de acuerdo si tomamos 10 minutos para ello? Ok. Ok, bueno, vamos entonces a tomar 10 minutos. Voy a dejar proyectada los 6 términos, por favor, para que ustedes puedan investigarlos y los tengan a la mano. Estaré aquí al pendiente en línea. Gracias.
Muy bien, aprovecharé para ir por una taza de café en lo que ustedes siguen trabajando y continuamos.
Muy bien, ¿cómo vamos? Estoy casi seguro que ya terminamos todos. No sé si gusten compartirnos algunas ideas sobre estos términos. Maestra Marisabel. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Marisabel. Adelante, por favor, si es tan amable. ¿Cuál término? Muy bien, ¿qué le parece? Bueno, ¿qué le parece si nos comparta dos términos que usted haya encontrado? Bueno, las barreras de aprendizaje y la participación. Ajá, Bueno, encontré que es utilizado para identificar los obstáculos que se presentan en las escuelas, en su cultura, en sus políticas y en sus prácticas, para que todos los alumnos participen en distintas actividades y logren los aprendizajes previstos. Y las dificultades severas de aprendizaje, bueno, encontré que son trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar. Se define como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje. excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. Muchísimas gracias. Maestra Mara, ¿usted habrá encontrado otros dos términos distintos? A los que ella comentó son muy similares. Ah, Yo diría que casi iguales. ajá, adelante, por favor. ¿De los mismos o de otro? Pues si pueden ser otros dos, está perfecto. Ok. Dificultades severas de comunicación. Alteración en la fluidez normal y en la estructuración temporal del habla, que son inadecuadas para la edad del niño y la adquisición que tiene el lenguaje. Esto puede causar ansiedad al hablar, limitaciones en la comunicación y diferencias en el rendimiento académico. Perfecto. Dificultades severas de conducta se manifiestan mediante una conducta diferente a lo socialmente esperado en un contexto determinado cuando el comportamiento del alumno tiene repercusiones negativas para él y el medio en el que se desarrolla. Muchísimas gracias. Maestro Homero, un gusto saludarlo. Maestro Homero, no sé si usted habrá encontrado los dos términos restantes o alguno de los dos. Pero se me corta mucho y estaba investigando. Eh, Chequeé ahí lo que es el VAP, no sé si es correcto. Ajá, Dice, VAP, barreras del aprendizaje y la participación, dice, hace referencia a todos aquellos factores del contexto social de una persona que dificultan o limitan pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje, dice, de los discentes, es decir, al alumnado, ¿sí? perfecto. Y Muy bueno, bien, ajá. muy El bien. otro, ajá, Adelante, sí, sí. ¿cuál sería el otro? Se me borró la pantalla. Ah, perdón. Podría ser dificultades severas de aprendizaje, comunicación, conducta, plan de intervención o ajustes razonables. ¿Sí, maestro? Tal vez ahí se ve mejor con la pantalla, maestro. Ah, así están. Dice, dice, ajustes razonables, dice, son, a ver, ay, se mueve todo.
Híjole, mi internet no es muy bueno, ¿eh? Estoy acá en una zona medio rural. No se preocupe, Dice, maestro, no se preocupe. dice, ¿qué son los ajustes razonables? Dice, son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que se llevan a cabo cuando se requieren con el fin de garantizar a las personas el goce o ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Se realiza Exacto, porque no siempre será posible diseñar y hacer todos los productos o servicios de tal forma que pueden ser utilizados por todo el mundo. exactamente. Muy bien, excelente, excelente. Muchas gracias, maestros, maestras. Y bueno, estas son las definiciones que, como hemos comentado, se incluyen. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos transitar hacia una educación inclusiva? Pues bueno, si pensamos en el trabajo que nosotros podemos hacer desde la escuela, si voy a referirme en este caso desde la escuela, pues allá hay bastante que podemos hacer. Podemos hacer bastante, porque entonces nosotros podemos pensar que desde la escuela podemos eliminar, por ejemplo, modelos segregados que aparecen como parte del currículo, de la evaluación, de los propios planteles, de la práctica que nosotros tenemos como docentes, como maestras, como maestros. Y desde luego esto nos va a permitir que poco a poco ir eliminando esos modelos de atención que van integrando solamente parcialmente a los alumnos, para finalmente poder impulsar, para finalmente poder estimular modelos de atención en contextos normalizados que puedan ser regulares. Y esta práctica, esta transformación a la que estamos haciendo nosotros referencia, a lo que busca llevarnos es a trabajar, a desarrollar, a funcionar como una escuela inclusiva. Inmediatamente alguien dice, ay, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Cómo funciona una escuela inclusiva? Pues bueno, de inicio una escuela inclusiva funciona desarrollando justamente estas 13 características. La primera es promoviendo la valoración de la diversidad, ¿sí? Promoviendo la valoración de la diversidad. Reconociendo, en primera instancia, que no existe un alumno estándar. En adaptando justamente nuestra práctica docente a las necesidades que tienen nuestros alumnos. Cuarto, garantizando la participación de toda la comunidad educativa. Garantizando la participación de toda la comunidad educativa. Y claro, considerando los conocimientos, las capacidades, las actitudes y los valores de todos. Minimizando, eliminando y desde luego promoviendo, previniendo de hecho, la existencia de las BAP. Estas barreras, ¿se acuerdan ustedes de estas barreras a las que se enfrentan nuestros estudiantes y que en muchas ocasiones nosotros, como parte de la cultura, ayudamos a construir? Asegurando el trabajo en equipo, desarrollando un lenguaje común entre las maestras y los maestros. De hecho, cuidando mucho más nuestro lenguaje, la manera en la cual nosotros nos relacionamos con nuestros alumnos, la manera en la cual nosotros nos relacionamos con los demás docentes. Desarrollando una planeación de nuestra enseñanza, atendiendo los diversos ritmos, los diversos estilos de aprendizaje, las diferentes maneras de aprender, de sentir, de vivir de nuestros estudiantes. Seleccionando, diseñando y adaptando los recursos educativos. ¿Recuerdo a qué? Recuerdo a las características que tienen nuestros alumnos. Evaluando
Evaluando el aprendizaje, tomando en cuenta ¿qué? Tomando en cuenta sus capacidades, sus intereses, sus habilidades. ¿Asegurando qué? Asegurando que todos los alumnos experimenten sus logros. Y desde luego, teniendo altas expectativas sobre nuestros alumnos. Esto es muy interesante porque esto nos permite motivar a nuestros alumnos, esto nos permite darles confianza, a que crean en ellos mismos, a que nosotros estamos seguros y confiamos en ellos. Como decía un gran profesor, el profesor Stevenson, hay que lograr que el alumno tenga confianza en que puede lograr grandes cosas. Y hay que hacerlo responsable de ese poder que tiene al creer en sí. Entonces, estas son las características de una escuela inclusiva. Nosotros podemos pensar si desde nuestra práctica docente, si desde nuestra institución donde nosotros laboramos, llevamos a cabo cumplimos con estas características. Bueno, entonces, ¿cuáles son los actores principales en el proceso de inclusión? Bueno, de inicio debo decir que en este proceso influye toda la sociedad. Sí, toda la sociedad tiene un papel. Sin embargo, hay elementos de esa sociedad que influyen más, que son más determinantes. Y claro, ahí aparece el propio alumnado, la familia, los docentes y las autoridades educativas. Entonces, cuando nosotros miramos a la escuela, cuando nosotros reconocemos los procesos que se viven en la escuela, estamos hablando entonces ¿de qué? Del aprendizaje, de la enseñanza, de la planeación, de la formación, de la evaluación en cada uno de los contextos educativos. En cada uno de los contextos escolares, de aula, de los contextos sociofamiliares. Estos contextos con la participación activa, con la participación democrática de todos los sujetos del aprendizaje. ¿Quiénes son estos sujetos del aprendizaje? Son los alumnos, las alumnas, los padres de familia, las madres de familia, los docentes y los demás miembros de la comunidad educativa. Las autoridades educativas también. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol que tenemos nosotros los docentes? ¿Cuál es nuestro papel en la noción de una escuela inclusiva? Perdón. Disculpa. ¿Cuál es nuestro papel en esta noción de la escuela inclusiva? Pues para empezar, podemos decir que una escuela inclusiva va siempre a darnos la posibilidad, va a darnos la oportunidad de crecer profesionalmente. Necesitamos crecer profesionalmente, ¿para qué? Para buscar soluciones, para dar soluciones a las necesidades que tienen nuestros alumnos, para poder modificar su práctica en el aula, para poder crear estrategias que nos permitan afianzar valores, para poder encontrar la manera de involucrar a los integrantes de la comunidad en los logros educativos que tienen todos nuestros alumnos. Pero entonces esto implica transformar la manera en la cual nosotros gestamos la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Esto implica transformar la gestión pedagógica. Esto implica entonces transformar las formas en las que el docente desarrolla los procesos de enseñanza, pero también las formas en las que asume el currículum, las formas en las que planea su clase, las formas en las que presenta estrategias, no solamente para atender las necesidades pedagógicas de unos, sino para atender las necesidades pedagógicas de todos, sino para atender las necesidades de cada uno de los alumnos. Entonces, la evaluación juega un papel no solamente para derivarse de una calificación. La evaluación, entonces, lo que busca es formar
La evaluación entonces lo que busca es tener un enfoque formativo, darnos cuenta que el reto es mejorar nosotros mismos con respecto a nosotros mismos. Y la relación que buscamos gestar entre el docente, entre sus compañeros, entre las alumnas y los alumnos, entre los padres de familia, entre toda la comunidad escolar, es de respeto, es cordial y es propositiva, siempre en búsqueda de soluciones para atender las necesidades de nuestros alumnos. Vean, esta es una parte importante, porque esto va más allá de las palabras. La manera en la cual nosotros nos comunicamos con nuestros alumnos, la manera en la cual nuestros alumnos observan cómo nos relacionamos con nuestros demás compañeros, es sumamente importante para el propio modelo que nuestros alumnos van construyendo de cómo relacionarse. En este sentido, el maestro o la maestra es un ejemplo que va más allá que la simple adquisición de saberes o de conocimientos. Tenemos una responsabilidad moral, una responsabilidad ética para con nuestros estudiantes. Y entonces tenemos varias prácticas inclusivas. Varias prácticas inclusivas. ¿Sí? Perdón. Desde poder atender las barreras para el aprendizaje y la participación, con apoyos, con un diseño universal del aprendizaje y los ajustes razonables. Bueno, vamos a tratar de atender un poquito. ¿A qué nos referimos con las barreras para el aprendizaje y la participación? Pues lo que buscamos en ellos, en primera instancia, poder identificar las necesidades educativas especiales. Poder identificar cuáles son los recursos educativos en el currículum, en las condiciones físicas en el espacio, entre otros aspectos, para poder atender las necesidades de nuestros alumnos. En muchas ocasiones decimos, el alumno que tiene necesidades educativas especiales. Lo que buscamos acá es hablar del alumno que enfrenta estas barreras para el aprendizaje y la participación. Y observamos esta gran diferencia, decir que tiene a que enfrenta. Evitamos decir, mi alumno tiene VAP. Es mucho mejor decir, esta niña experimenta barreras que obstaculizan su aprendizaje y su participación en la escuela. Evitamos decir que los alumnos con VAP. Entonces, observemos cómo el propio uso del lenguaje puede representar un hecho discriminatorio. Entonces, vamos a hablar de estas barreras para el aprendizaje y la participación. Estas barreras que pueden ser actitudinales, aquellas que se relacionan con la actitud de rechazo, con la segregación, con la exclusión o con las actitudes sobreprotectoras a veces de diferentes actores que actúan con el alumno. Esto ocurre principalmente entre los propios alumnos, entre los propios maestros y desde luego los padres de familia. Las barreras pedagógicas. ¿Cuáles son las acciones de enseñanza y las prácticas de aprendizaje que en muchas ocasiones utilizamos y que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del alumno? Las barreras de organización, que tienen que ver con cómo organizamos las rutinas de trabajo, cómo aplicamos las normas y cómo distribuimos inclusive las actividades, el espacio, el mobiliario. Un elemento a considerar son los apoyos. Los apoyos que son todas esas acciones
que aumentan la capacidad de una escuela para poder dar respuesta a esa diversidad de los alumnos, a estos alumnos que experimentan, que enfrentan estas barreras de aprendizaje y participación. Para atender estos apoyos, ¿qué hay que considerar? Pues primero su intensidad y su duración. Porque esto puede variar de acuerdo a las personas, a las situaciones, a los momentos. Pueden inclusive abarcar todas las áreas de vida de los alumnos. Pero buscamos que fomenten la participación en igualdad de condiciones y de contextos. Buscamos que ayuden a la mejora de los procesos de enseñanza y al aprendizaje, siempre con esta perspectiva, con esta orientación inclusiva. De hecho, de ahí proviene el término de apoyo. Ahora, estas acciones implican a todo el personal. No es suficiente con que solamente cambien unos estudiantes o las familias. Necesitamos hacer la transformación, necesitamos participar de la transformación todos. También podemos hablar de apoyo cuando las maestras, cuando los maestros planifican, cuando evalúan, teniendo en cuenta a todos los estudiantes. Esto, de hecho, comúnmente le llamamos la aplicación del diseño universal. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para la discapacidad intelectual, el trabajo con el material concreto. Los textos en lectura fácil. Para la discapacidad auditiva, la lengua de señas mexicana, el uso de auriculares, los implantes cocleares. Para la discapacidad motriz, las sillas adaptadas, las rampas. Para la discapacidad visual, los textos en sistema braille, el macrotipo, los bastones, el ábaco en Cranmer, el perro guía. Para el trastorno del espectro autista, las experiencias, por ejemplo, de aprendizaje en diversos contextos naturales. El uso de las secuencias, el uso de accesorios de protección sensorial, los pictogramas. Un tercer aspecto que hay que considerar, desde luego, es el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje. ¿Sí? Este diseño universal para el aprendizaje que se va a referir al diseño de materiales, al diseño de actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por los alumnos, independientemente de sus capacidades. Y ahí se aplica la elaboración del currículum de una manera flexible, pero se enfoca, desde luego, en que los objetivos, los contenidos, los materiales y la evaluación estén dirigidos hacia todos. Hay tres principios fundamentales para hacer este diseño. De hecho, a principios de año llevamos a cabo un curso sobre transversalidad y sobre diseño universal para el aprendizaje. ¿Cuáles son nuestros tres principios? Bueno, el primero es que haya múltiples medios de representación, ¿sí? El qué del aprendizaje. Segundo principio, que haya múltiples medios de acción y de expresión, el cómo del aprendizaje. Tercer principio, que haya múltiples medios de compromiso, el porqué del aprendizaje. Bueno, entonces, cuando hablamos de este primer principio, el poder proporcionar múltiples formas de representación, estamos hablando entonces a que en el salón de clases se busca que haya diversas representaciones, varias alternativas que ayuden el acceso y la comprensión de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, para los alumnos sordos, que se les dibujen al explicarles. ¿Por qué? Porque sabemos que la vía auditiva va a recibir poca o inclusive nula información. Para los alumnos ciegos, que utilicemos frases como te voy a explicar lo que se ve en esta imagen. Hacer esa descripción verbalmente.
lo que otro compañera o compañero observa, lo que se va facilitando a comprender algo cuando lo palpan, lo modelan, lo huelen, o inclusive, si tenemos manera de escribir en braille, es una alternativa para poder comunicar, para poder explicar lo que se observa. Los alumnos con discapacidad intelectual o con trastorno del espectro autista, generando un espacio con pocos distractores, un texto, un dibujo más simple, que les vaya permitiendo centrar su atención en un solo punto. Y desde luego, nunca se interprete esto, nunca se traduzca esto como si estuviesen proveciendo sus estímulos. Al alumno con aptitudes sobresalientes. Ahí podemos sugerirle diferentes opciones de información. Los libros, el internet, las exposiciones. Aprovechar todos esos aprendizajes que estos alumnos pueden detonar cuando tienen esta motivación o este interés. El segundo principio es proporcionar múltiples formas de acción y de expresión. Lo que buscamos entonces es que el alumno pueda encontrar diferentes maneras para actuar y para comunicar sus ideas y sus pensamientos en el salón de clase. Un alumno con discapacidad motriz pues puede, por ejemplo, utilizar un tablero de comunicación, algún software adaptado. Un alumno sordo puede utilizar el lenguaje de señas mexicanas para expresarse. Un alumno con actitudes sobresalientes nos puede ayudar a que elabore tareas que impliquen un reto para el alumno, como ensayos, como dibujos, como exposiciones, como diagramas, como trabajo con materiales concretos. Es importante aquí el promover la autoevaluación para que todos nuestros alumnos puedan identificar por sí mismos sus avances, para que puedan tener retroalimentación. Y desde luego hay que utilizar evaluaciones diagnósticas que les permitan identificar sus fortalezas, sus debilidades. Evaluaciones formativas para dar seguimiento al proceso de aprendizaje y proporcionar inclusive apoyo cuando éste sea necesario. Evaluaciones sumativas para valorar los procesos finales, que valoren los procesos y los logros de cada uno de los estudiantes. Muy bien, les pido un minuto, por favor, si son tan amables. Discúlpenme un momento, por favor, un minuto.
Muy bien, una disculpa. Comentábamos entonces un poco cómo tendría que hacer estas evaluaciones, ¿no? El poder considerar tanto evaluaciones diagnósticas como evaluaciones formativas, como evaluaciones sumativas, que nos permitan finalmente observar todos los procesos y los logros que van alcanzando cada uno de los estudiantes. ¿Qué es lo que buscamos? Pues utilizar diferentes instrumentos de evaluación. Guías de observación, rúbricas, portafolios, diarios de clase, pruebas orales o escritas, listas de cotejo. Ahí tenemos ejemplos de diferentes instrumentos de evaluación que podemos utilizar. Bueno, ahora, el tercer principio para este diseño universal para el aprendizaje era el poder proporcionar múltiples formas de motivación. Esta es una parte especialmente interesante, porque acá vamos a hablar entonces sobre las preferencias o sobre los intereses. Sobre esos intereses, sobre esas preferencias que tienen nuestros alumnos y que nosotros en primera instancia como profesores, como maestras, como maestros debemos de considerar. De la importancia de darnos la oportunidad de poder conocer a nuestros alumnos. ¿Para qué? Para poder captar su atención, ¿sí? Para poder hacer cada clase, de ser posible, una actividad distinta, una actividad creativa, una actividad innovadora, una actividad diferente, ¿sí? Lo que buscamos entonces es poder mantener ese esfuerzo, poder mantener esa persistencia de nuestros estudiantes. Poder hacer sesiones breves, pero más ricas. Hacer sesiones que despierten el interés de nuestros estudiantes, donde utilicen diferentes registros de representación de la información, donde utilicemos estrategias distintas para favorecer su aprendizaje. Y claro, la mejor información que nosotros tenemos de ellos es, primero, conocerlos y segundo, entender su contexto, cómo viven, cuáles son sus intereses, cuáles son sus saberes, cuáles son, inclusive, sus emociones, sus motivaciones, porque también es necesario atender la parte emocional. También es necesario cuidar las emociones que experimentan nuestros estudiantes para que nuestros alumnos siempre se den cuenta que forman parte del mismo grupo. Ahora, particularmente en el caso de los alumnos que tienen actitudes sobresalientes, hay que considerar también que hay que lograr desarrollar la tolerancia. La tolerancia a la frustración. La paciencia es un aspecto importante. Y bueno, el cuarto elemento son los ajustes razonables. Esos ajustes razonables que son las modificaciones, que son las adaptaciones, por una parte necesarias, por otra parte adecuadas, para garantizar que las personas puedan trabajar en igualdad de condiciones. Pero aquí es muy importante mencionar, este concepto de igualdad no lo estamos entendiendo de dar lo mismo a cada uno, sino desde un punto de vista mucho más equitativo, de dar lo que cada uno necesita, lo que cada uno requiere para que todos puedan trabajar un poco más en igualdad de circunstancias. No siempre va a ser posible lograr que todos trabajen de la misma forma. Nosotros mismos tenemos que darnos cuenta que nos vamos a enfrentar a un reto enorme. Va a haber días con frustración. Va a haber que desarrollar mucha paciencia. Pero también va a haber días, y seguramente serán la gran mayoría de los días, donde vamos a poder superar este reto y donde vamos a adquirir nuevos y muy profundos aprendizajes. ¿Qué ajustes requerimos? Pues dar más tiempo de respuesta. Demostrar muchas actividades antes de poderlas realizar.
Fomentar la lectura en voz alta, por ejemplo. En muchas ocasiones, ubicar al alumno en un lugar estratégico para favorecer su participación. Promover siempre ese contacto visual, hablar de frente, buscar la mirada del alumno para que se dé cuenta que estamos hablando, que es importante tener su atención. Usar señas, usar símbolos para representar determinadas actividades, promover cambios de posición. ¿Sí? Promover el uso de audios, ¿para qué? Para poder representar contenidos y desde luego utilizar opciones de evaluación en el momento de evaluar a todos los estudiantes. Utilizar diferentes opciones de evaluación, sea de manera oral, sea de manera escrita, sea en una demostración, etc. Ahora, en los materiales, utilicemos el braille en los materiales didácticos. Utilicemos contrastes en los materiales. Estamos refiriendo al color. El plato de color diferente al de la taza. Amarillo, rojo, blanco, negro, verde, azul. Los tonos claros con respecto a los tonos fuertes, para que pueda diferenciar con facilidad. Adaptemos los materiales y los espacios con texturas. Adaptemos el mobiliario para que el alumno pueda tener en la mayoría de sus posibilidades independencia y autonomía. Delinear guías de dibujo en relieve. Usar letras en macrotipo. Usar lupas para ampliar la imagen. Hacer adaptaciones en los lápices, en las tijeras, para facilitar el agarre. Realizar adaptaciones a algunas prendas de vestir. Construir tableros, agendas visuales. Utilizar objetos de referencia que le anticipen al niño lo que va a pasar. Usar diccionarios para la comprensión de emociones y de situaciones en doble sentido o que requieran de una interpretación semántica. Ahora, si se da alimentación, hay que considerar vasos con manijas de diferentes formas, cubiertos con el mango engrosado, platos antideslizantes, etc. Observemos, este es el gran reto de la educación, el gran reto de pensar la educación para todos. En los espacios, ¿qué es necesario? Pues también en los espacios se requieren, por ejemplo, ese contraste visual en las ventanas. Las puertas de un color distinto al del marco. El que haya señalizaciones de los elementos de espacio. El poder usar focos o estímulos de luz en el salón. Y en la comunicación, el uso de sistemas aumentativos y alternativos. El uso principal de gráficos, de fotografías, de dibujos, de pictogramas, de palabras, de letras. El uso de gestos o de mímica. Los tableros de comunicación con alfabeto o fotografías. El usar sintetizadores de voz. Y claro, un elemento fundamental. Ya hablamos, observemos, ya hablamos de cuando realizamos las actividades, de los materiales, de los espacios, de la comunicación. Y claro, también tendremos que pensar en cómo adaptamos el currículo. En cómo vamos modificando los diferentes elementos del currículo. ¿En qué? En secuencias de contenidos de distintas áreas, en criterios de evaluación, en actividades propias de enseñanza-aprendizaje, en ayudas personales y materiales que sean desarrolladas para un alumno o con el fin de responder a sus necesidades educativas. Bueno, todos estos son algunos de los principios importantes. Principios para poder entonces comprender la noción que nosotros llamamos el aula diversificada. Y ahí, en el aula diversificada, los docentes tienen un papel muy importante. Me permito entonces citar estos principios clave del aula diversificada, donde el profesor sabe lo que es importante de cada tema, donde el profesor comprende y aprecia las diferencias de los estudiantes y además construye a partir de ellas, donde hay una evaluación, una instrucción que se da de manera inseparable,
donde el profesor ajusta el contenido, el procedimiento y el resultado a la preparación de los estudiantes, a sus intereses y al perfil propio de aprendizaje, donde todos los estudiantes llevan a cabo un trabajo digno, donde los estudiantes y los profesores colaboran en los procesos de enseñanza, donde las metas de esta aula diversificada, son el máximo crecimiento, tanto en grupo como el éxito individual. Y donde es la flexibilidad ese sello tan especial que tiene el aula diversificada. Esta lista de los principios claves es una lista que escribe Carol Ann Tomlinson, ¿sí?, en un muy bonito texto de la Biblioteca para la Actualización del Maestro. Bueno, pues a mí me gustaría, si ustedes me permiten, terminar en este punto, en esta reflexión tan interesante sobre los principios claves del aula diversificada, para que el próximo lunes podamos nuevamente reunirnos, si están de acuerdo, en punto de las 4 de la tarde y seguir trabajando juntos estas ideas sobre la equidad y la inclusión. No sé si tengamos entonces alguna pregunta, alguna duda sobre el diálogo que hemos construido esta tarde. Pues a mí me parece muy interesante, doctor, y pues muchas gracias porque todo esto nos lleva como a una reflexión, de respecto a nuestra práctica. Bueno, lo digo pues en nuestra práctica porque a veces, yo creo que lo principal debemos de empezar por nosotros mismos para poder así brindar una mejor calidad a los niños que tenemos a cargo. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho sus comentarios, maestra María Isabel. Maestra Mara, maestro Homero, ¿alguna pregunta? Ya nos sentimos un poquito cansados, tal vez, después de 2 horas, ¿verdad? En línea. Fíjese que, doctor, creo, es muy interesante, la verdad. Retomamos muchas cosas. Yo le agradezco aquí a mi amiga que fue la que me invitó y además, pues yo creo que ya con esto, pues nos damos cuenta que debemos de ser flexibles, que debemos de tener disposición, que sí tenemos incluso nosotros mismos barreras, a lo mejor con los compañeros, a lo mejor con el modo en el que hemos dado o hemos brindado educación, y nos damos cuenta que todo tiene que estarse modificando, que tenemos que ser flexibles para poder seguir adquiriendo conocimientos y dar un servicio, como dice aquí mi amiguita, un servicio de calidad, porque finalmente eso es lo que debemos de hacer. Claro que sí. Muy importante, la verdad a mí se me hizo muy ligerito, no me cansé. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto, maestra Mara. De hecho, por eso es que me permití comentar en un principio, mejor 2 sesiones de 2 horas o 2 horas y media que una